y qué repercusiones tienen. De momento, toda la historia que os he contado, que si la inflación subyacente es baja, que si no es por la guerra, por lo que sea. De momento, a día de hoy, las empresas tienen incremento de costes que podrían incrementar los precios al consumidor final. Si no lo hacen, se verán castigados sus beneficios, incluso entrarán en pérdidas, posiblemente tendrán que cerrar. Si nos suben los precios, posiblemente dejemos de comprar, sobre todo si son productos de demanda elástica en la que podemos decidir no comprar tranquilamente, no como los alimentos de primera necesidad, pero a lo mejor no me voy a comprar 2 pares de zapatos y me compro unos, por ejemplo. Entonces, aquí, pues si el cliente deja comprar, pues también son menos beneficios para la empresa y también puede abocarse a un cierre. Si a esto le añadimos posibles subidas de tipos de interés, que es lo que a priori es el arma que tienen las políticas monetarias para frenar la inflación, aquí podemos entrar en un verdadero desastre. Y las familias lo mismo, simplemente se suma. ¿Qué tenemos las familias? Menos renta disponible, porque vamos al supermercado y las cosas nos cuestan más. Además que tenemos nuestros ahorros, los que no invertimos bien tampoco, se ven depreciados. Es decir, lo que yo tengo en el banco hace un año, hoy puedo comprar un 7,5% menos de cosas que compraba el año pasado. Eso es perder dinero. Estoy perdiendo un 7,5% con el dinero en el banco. Y desafortunadamente en España somos un país en el que la inversión financiera pues no es óptima ni mucho menos. Hay mucho dinero en cuentas de ahorro, en cuentas corrientes, sin rentabilidad. A priori sin riesgo, ostras, es verdad que no te arriesgas a nada porque sabes seguro que vas a perder un 7,5%. Pero hay mucho. Evidentemente eso es perjudicial para las empresas. Después los salarios, como no puede ser de otra manera, desgraciadamente no pueden subir por una inflación motivada por incremento de costes. Porque si también los salarios se subieran, sería más coste para la empresa, empresas tendrían que cerrar. Diferente si fuera por efecto demanda, que las empresas tendrían más beneficios y podrían repercutir esos beneficios a sus trabajadores. Hoy no pasa así. Es una inflación por incremento de costes, por lo tanto es inviable una subida de salarios en la misma línea que la inflación. ¿Vale? Si a eso le sumamos posible subida de tipos de interés, nos podríamos encontrar con una estanflación. Es cierto, una estanflación que significa subida fuerte de precios con una subida económica nula o muy ligera. Evidentemente, si los precios siguen subiendo, porque la inflación subyacente vaya detrás de los costes energéticos, si al mismo tiempo eso provoca cierre de empresas, que las familias consumamos menos, pues podría provocar esta inflación. Es raro. A ver, es una situación rara porque si las familias dejamos de consumir porque nos suben los precios, pues al final la inflación acabaría cayendo. Pero es verdad que eso si fuera motivada por la parte de la demanda. Si los costes energéticos siguen subiendo o se mantienen, sí que podríamos llegar a esta inflación. Es un concepto contradictorio. Es difícil no crecer económicamente con inflación, porque una inflación suele ser por un incremento de demanda, por un incremento de consumo, porque las cosas van muy bien. ¿Vale? Hay que tenerlo sobre la mesa, pero hay que separar. Esta inflación en Estados Unidos sí que está creciendo mucho. Estados Unidos tiene pleno empleo, creo que la tasa de paro en Estados Unidos es del 3,9%. Eso se considera pleno empleo. Pleno empleo es que quien está en el paro es porque quiere estarlo, que si no trabaja es porque no quiere. Por lo tanto, es difícil. Están en otro ritmo, ya no solo desde la COVID, la crisis financiera salieron de ella a otro ritmo. Los salarios están subiendo. Los salarios en Estados Unidos sí que están subiendo al hilo más o menos al ritmo de inflación, incluso un poquito más. Por lo tanto, yo creo que esta inflación en Estados Unidos la veo muy, muy, muy complicada. Pregunta Mariam, ¿qué consecuencia tendría para nuestro país esta inflación? Pues al final son consecuencias dramáticas. Es un escenario muy, muy extraño, pero al final nos da pocas soluciones. A las autoridades monetarias y a las autoridades fiscales les da muy pocas soluciones, porque las autoridades monetarias lo que harían es quitar dinero en circulación. Hay inflación porque hay mucho dinero, el dinero vale menos respecto a lo que compras y vendes. Pero claro, subida de tipos, retiradas de liquidez, pues en momentos que las empresas y familias lo están pasando mal y además están muy endeudadas, sobre todo endeudadas las empresas y las administraciones públicas. Es la que le repercutiría más la subida de tipos. Un poco menos a las familias,
en parte desgraciadamente porque después de la crisis financiera con todos los desahucios que hubo mucha limpia de deuda de familias, pero sí que empresas, no olvidemos, las ayudas públicas de la COVID fueron vía financiación, por lo tanto más deuda. Y los gobiernos están muy endeudados, el nuestro mucho. Serían consecuencias realmente dañinas para un país que además está castigado. No salimos prácticamente de la crisis financiera. Nos llegó la COVID, es un país que con tasas del paro del 16-17%, incluso post-COVID, que más leña pues nos costaría mucho sobrevivir económicamente hablando, ¿eh? Volviendo un poquito a lo que decía, gracias por la pregunta, que creo que venía bastante a colación, o sea que me ha ayudado a explorar un poquito más, así que cualquier pregunta así relacionada te lo agradezco, Alberto. En Estados Unidos, además de lo que os he comentado, otro ciclo y tal, fijaos en esta gráfica que además me han mandado hoy de Statista. Aquí lo que nos está diciendo es cuánto nos cuesta, qué porcentaje del salario nos cuesta poner 60 litros de gasolina. En Estados Unidos un 1,22%, es decir, la gasolina es un coste residual en Estados Unidos. Ojo que también son los que consumen más energía, pero también al haber más industria, etcétera, creo que no sería del todo válido comparar. 1,22%. En España creo que ronda el 4%, no está aquí en la lista, pero ronda el 4%. Fijaos que hay países por encima del 5%. ¿Vale? Pues los costes energéticos los sufriría un poquito en Estados Unidos también. ¿Vale? En Europa, en zona euro, ostras, aquí os cuelgo las proyecciones del Banco Central Europeo. Si vemos incluso en el peor de los escenarios, perdón. A ver, aquí. Vemos en el peor de los escenarios que me esté dando una inflación para 2022 del 5,9, todavía me están hablando de crecimientos de PIB, ostras, por encima del 2. Eso no es crecer poco, ¿eh? Para un país desarrollado, crecer por encima del 2 está muy bien, sobre todo viniendo del 5. Es verdad que en 2020 caímos mucho. España todavía un poquito más. Al hilo de la pregunta que nos han hecho, España todavía lo sufriría más. Pero fijaos que las previsiones del BCE, incluso en el escenario peor, ¿vale? Con incluso subidas de la inflación del 7%, vemos subidas de crecimiento relativamente altas. Bueno, los bancos centrales se equivocan más que hablan, también hay que decirlo. De hecho, hacen previsiones cada 3 meses, las cambian radicalmente, por lo tanto no es muy fiable, pero creo que es obligatorio para tener cierta tranquilidad. Como os he dicho antes, encuestas entre analistas consultados por creo que era Bloomberg o Reuters, no me acuerdo, más de la mitad ya sí que contemplan un escenario de esta inflación.